Contamos a esta hora con Eduardo Bicho, analista independiente. Eduardo, muy buenas. Muy buenos días, Eva. Estaba mirando, echando ese vistazo a los índices en lo que es la última jornada de negociación de este mes y señalando cómo hay una historia diferente, está el Nasdaq y luego el resto. Y bueno, viendo el comportamiento de lo que está haciendo este mes, por mirar a esos índices protagonistas, comenzando por ese tecnológico, ¿qué horizonte, qué le puede esperar? Bueno, sin duda vemos como la estructura técnica tanto en los índices europeos como americanos es bastante similar. Vemos cómo están intentando superar niveles de resistencia importantes. En el caso del S&P 500, por ejemplo, esa importante zona de los 4.200 puntos, un nivel que ya ha servido de resistencia en numerosas ocasiones desde junio del 2022. En el caso del Dow Jones de Industriales también estamos viendo cómo en gráfico diario está intentando superar la media de 60 sesiones. Y al otro lado del Atlántico, en Europa, nos encontramos al IBEX 35 con esas principales referencias de resistencia. En primer lugar, la zona de los 9.500 puntos y posteriormente este hueco bajista que sigue sin cerrar, dejado el pasado 28 de febrero del 2020. También vemos como el DAX alemán está en esa zona de máximos intentando superar los 16.270 puntos. Así que se sigue respirando cierta calma tensa. Vemos como los índices están en esa parte alta del rango, están intentando superar niveles de resistencia y necesitan un catalizador que haga que superen de una vez por todas esa zona de resistencias. Mirando, no es precisamente el IBEX, ¿no?, el que ahora mismo se encuentra, como estamos viendo en otros grandes índices, pero viendo el comportamiento del principal selectivo de la bolsa española y en una jornada en la que estamos viendo cómo las dudas, sobre todo, se han instalado en los principales parqués, cambiando incluso el tono, hemos visto el fuerte comportamiento que ha llegado a imponerse como la sesión telefónica, en algunos momentos ganando más de un 1% frente a la mayor parte de las caídas, y vemos cómo hasta ahora está en esos 3,95 euros por acción. Y quería preguntarte cuál es el recorrido que anticipas para la multinacional. Bueno, aquí podemos observar en un gráfico diario cómo sigue inmerso en un canal alcista desde que marcara los mínimos en octubre del 2022. La parte baja de dicho canal y por lo tanto el soporte que debemos tener en cuenta a medio plazo pasa actualmente por la zona de los 3,80 euros y la parte alta estaría situada en torno a los 4,30. De momento vemos cómo está inmersa en un proceso de consolidación alcista. Vemos como una de las referencias en cuanto a soporte se refiere, vamos a acercarlo un poco, estaría situado aquí en el entorno de los 3,87, sería el soporte de cortísimo plazo, este hueco alcista que vemos que dejó el pasado 30 de marzo de este mismo año. Así que de momento la estructura para la teleco española sigue siendo alcista. Además es una empresa que a pesar del elevado endeudamiento que tiene, vemos como trimestre a trimestre sigue reduciéndolo, así que sí que creo que puede ser buena oportunidad para seguir manteniendo las acciones en cartera mientras no pierda la zona del soporte. A corto plazo el soporte de los 3,80, esta parte baja del canal, y a medio y largo plazo quizá la zona de los 3,65 es el nivel que debemos vigilar, ya que es por donde pasa la media de 200 sesiones y como vemos históricamente aquí en mediados del 2022 actuó de soporte, aquí también sirvió de apoyo en marzo del 2022 y por lo tanto podría volver a ser un nivel de soporte para el valor en el medio y largo plazo. Mirando más que valores, quiero preguntarte por valores, pero también por sectores, en un momento en el que además se está poniendo mucho la mirada, estamos viendo como hoy, de hecho, dentro del Eurostoxx 50, Vonovia sigue siendo el valor más castigado de la inmobiliaria alemana. Vemos también como en lo que es el comportamiento del año es la que más pierde en el índice de las compañías que cotizan de referentes de la eurozona, y estamos viendo como en el IBEX también las SOCIMIs, Colonial, Merlin, están retrocediendo también, no a esos niveles, pero sin lugar a dudas es uno de los sectores que más se vigila en medio de esa subida de tipos y en medio de las dudas sobre la evolución económica. Mirada sobre ese sector y protagonistas, ¿cuál es tu diagnóstico y dónde estaría tu opción más destacada o qué destacarías?
Bueno, de momento considero que es pronto para tomar posiciones en dicho sector. Como bien has comentado, sin duda es uno de los sectores más afectados por esta subida de tipos, que de momento continúa y hasta que la inflación no dé señales de giro, pues no vamos a ver cómo se revierte esa situación. Además, a pesar de que se pudiese pausar esa subida de tipos, tampoco esperamos que vayan a empezar a bajar tan pronto como quizá esté esperando el mercado. Si a esto le añadimos que el sector estaba en un nivel de valoración algo elevado con respecto a la media de sectores, creo que, insisto, todavía sería bastante cauto a la hora de tomar posiciones en dicho sector y esperaría un poco a que la situación de los tipos de interés se revierta, por lo menos se pause y que sobre todo la valoración de las acciones se ajuste a la media del mercado. Y mirando, por supuesto, a activos a los que querría poner la mirada esta mañana, sin lugar a dudas, está ese mercado de las commodities, el movimiento que estamos viendo, sobre todo en el mercado del petróleo, también del oro. Ayer que el oro sufría una jornada de fiesta, hoy ya ha vuelto a dudar, a recular. Y ese mercado del petróleo que sigue presionado, pendiente de la evolución económica, de lo que decida la OPEP Plus, medio del análisis del mercado y con un desplome absoluto del 2,46% en el caso del West Texas. ¿Qué horizonte arrojas para ese oro negro y ese oro amarillo? Bueno, como podemos observar en el gráfico que tenemos en pantalla, el gráfico mensual del West Texas, la zona de control ahora mismo en el precio del crudo es el nivel de los 65-67 dólares por barril. Como podemos observar en los últimos meses, cada vez que se ha acercado a esa zona, que además coincide con la media de 60 sesiones, vemos cómo experimenta un rebote importante el precio de la commodity. Como bien comentas, todas las miradas están puestas en la reunión del próximo domingo, del día 4 de junio. Hay que recordar que lo que llevamos de año, bueno, los últimos recortes a finales de 2022 hubo un recorte de 2 millones de barriles diarios, luego en abril hemos tenido un recorte adicional de 1 millón y no sería para nada descartable, sobre todo por las diferencias que empezamos a ver entre algunos de los principales miembros de la OPEP, como por ejemplo ese enfrentamiento que hay entre Arabia Saudí y Rusia, que pudieran tomar alguna medida extraordinaria. Por lo que además ha habido una advertencia clara por parte de Arabia Saudí a los que están bajistas en el precio en el crudo, ya que las posiciones bajistas están prácticamente en máximos ahora mismo, así que sería muy cauto a la hora de tomar posiciones cortas, de momento no las tomaría, la verdad, y creo que cualquier aproximación a esos niveles de soporte que he comentado en torno a 65-66 dólares por barril en el West Texas puede ser una buena oportunidad, ya que podría experimentarse un rebote de cierta envergadura, sobre todo si mueven ficha desde la OPEP. No se esperan movimientos, pero por eso mismo, en el caso de haberlos, sí que podría provocar una alta volatilidad en el mercado de commodities y podríamos asistir a un rebote de cierta consideración en el precio del crudo. Sobre ese oro, bueno, con respecto al oro, sigo siendo bastante optimista. Es cierto que hemos visto una pequeña corrección desde que intentara superar nuevamente esa importante zona de máximos situada en los 2080 dólares por onza. Hemos visto como ya se paró allí a mediados del 2020, posteriormente hizo otro intento fallido en marzo del 2022 y hemos visto un nuevo intento que de momento no ha sido capaz de superar. Creo que finalmente lo va a superar. No descartaría que durante este año veamos esa superación final de los 2.100 dólares y quizá lo que más esté pesando ahora mismo pues es el fortalecimiento que hemos visto del dólar en las últimas semanas y eso quizás sería lo que esté impidiendo que el precio del oro consiga superar los máximos. Teniendo en cuenta el acuerdo alcanzado por Biden y McCarthy con respecto al techo de deuda, creo que eso va a abrir la puerta a una emisión masiva de deuda por parte de Estados Unidos y creo que ese es el escenario idóneo para aquellos que confían en el oro como refugio a medio y largo plazo. Así que mi apuesta personal es que veremos la superación de los 2.080 dólares por onza este año y sigo siendo bastante optimista tanto en el oro como commodity como en valores relacionados con el oro, como pueden ser como mineras, como Barrick Gold, como Newmont. Bueno, creo que todavía pueden tener bastante potencial durante este año. Oro y esas compañías vinculadas. Y si miramos al mercado de divisas, que estamos viendo a ese euro 1,0674 frente al billete verde, ¿cuál es el escenario? ¿Cómo ves a la divisa comunitaria y ese pulso con el billete verde?
Bueno, como he comentado antes, el dólar sigue fortaleciéndose. Estamos viendo que se fortalece contra las principales divisas. Y esta semana vamos a tener una referencia importante, como es el dato de empleo el viernes, que se espera que siga mostrando fortaleza. Y es que la combinación de un empleo fuerte y una inflación alta, pues lo que está haciendo es aumentar las probabilidades de que la Reserva Federal siga subiendo tipos. Ahora mismo una subida en la reunión de junio, creo que las probabilidades estaban en torno al 60%, si no me equivoco, esta misma mañana, de 25 puntos básicos. Así que creo que todavía podríamos ver a corto plazo cómo el dólar se sigue fortaleciendo, pero al igual que he comentado con el oro anteriormente, yo creo que llegará un momento en que el eurodólar retomará la tendencia alcista, que como podemos observar en el gráfico es la que predomina desde octubre del 2022. Vemos cómo va subiendo y va consolidando. Creo que no debería perder bajo ningún concepto el nivel de 1,0512, que son los mínimos anteriores vistos en marzo de este mismo año, y confío en que volvamos a ver una debilidad del dólar, principalmente provocada por lo que he comentado anteriormente, de porque se va a volver a emitir bastante deuda americana, y creo que eso podría, aunque a corto plazo le fortalezca, creo que a medio y largo plazo tendría que volver a debilitar el billete verde. Así que mi previsión es que no se pierda niveles de soporte de medio plazo, y aunque a corto plazo veamos un fortalecimiento del dólar, creo que a medio plazo la tendencia del eurodólar sigue siendo alcista. Antes de terminar, Eduardo, porque estaba señalando, no es momento para entrar de momento en las inmobiliarias, dentro del oro, como mirabas también eso en nivel 2080 y otras compañías que mencionabas. Más allá de eso, ¿alguna recomendación? ¿Dónde estarían tus opciones para poner sobre la mesa? Bueno, en valores relacionados con el turismo, por ejemplo, tenemos en el punto de mira algunas acciones, como es el caso de Amadeus, de AENA. Bueno, Amadeus hemos visto, la venimos recomendando semanas atrás, hemos visto cómo ha sido capaz de superar este canal bajista en el que estaba inmerso, y tras consolidarlo y no perder las medias de 60 y 200 sesiones, ha retomado la senda alcista. Ahora se enfrenta ante un importante nivel de resistencia, como es el hueco bajista este que vemos aquí, que dejó a finales de febrero del 2020, y en el caso de AENA vemos cómo está enfrentándose a una resistencia importantísima de medio y largo plazo, como son los 150 euros por título. Y creo que en el caso de superarlo no sería descartable que se dirigiese hacia los máximos vistos en 2019 y principio del 2020 en la zona de los 170 euros por título. Así que muy atentos, porque si consolida la superación de los 150 euros, creo que AENA podría ser una buena alternativa. Y por dar un nombre más, Occidental Petroleum, ya que hemos hablado del petróleo anteriormente, creo que también está inmerso en un canal de consolidación, se está acercando a la parte baja, que se sitúa en los 55 dólares por título. Como bien sabemos, es una de las favoritas de Warren Buffett, y creo que podría ser interesante, sobre todo ajustando el stop loss para no llevarnos sorpresas, pero principalmente vamos a estar muy atentos a esa reunión del domingo de la OPEP, a ver qué dice, porque en el caso de seguir recortando la producción, sí que creo que podría rebotar desde los niveles actuales y dirigirse a esta parte alta del canal de consolidación, que se sitúa en torno a los 75 dólares por título. Eduardo Bicho, analista independiente, ha sido como siempre un verdadero placer. Feliz jornada, feliz negocio. Muchísimas gracias a vosotros, como siempre.